Este es su reporte de noticias del jueves 29 de abril. Biden se dirigió al Congreso anoche para defender un cambio radical del gobierno, así como promover gastos de hasta $4 trillones en infraestructura, aumentar el salario mínimo a $15 la hora, aprobar un proyecto de ley de control de armas, votar por un proyecto de ley electoral y pedir un cambio hacia la ciudadanía para los Dreamers. Aquí les tenemos todos los detalles. También se enviaron más cheques de estímulo de hasta $1,400, mientras el IRS procesa las declaraciones de impuestos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresó su confianza en el manejo de la inflación por parte de la Fed. El Departamento de Trabajo anunció hoy jueves los reclamos de desempleo en los Estados Unidos, los cuales cayeron a 553,000 la semana pasada. La economía de los Estados Unidos aumenta un 6.4% en el primer trimestre debido a que el estímulo y las vacunas ayudaron a la recuperación. Y por último, casi un 30% de la población de los Estados Unidos está completamente vacunada, según muestran los datos de la CDC. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. El miércoles, el presidente Biden defendió una acción radical del gobierno en un discurso ante una sesión conjunta del Congreso escasamente poblada como ninguna otra en la historia de los Estados Unidos. Hablando en el día número 99 de su presidencia en una cámara invadida por insurrectos hace poco más de 3 meses, Biden presentó una ambiciosa agenda legislativa ante una audiencia de legisladores severamente limitada por la pandemia del coronavirus. Biden usó su discurso para promocionar sus esfuerzos para que la nación vuelva a la normalidad después de la pandemia y la presidencia divisiva del expresidente Donald Trump. Biden no hizo mención directa de su predecesor, pero argumentó que los presentes tenían la responsabilidad de demostrar que la democracia aún funciona y nuestro gobierno aún funciona y podemos cumplir con nuestra gente. Biden promocionó nuevas propuestas legislativas para invertir un total de hasta $4 trillones para construir infraestructura amigable con el clima, como carreteras y banda ancha, así como programas de cuidado infantil y licencias familiares. Biden dijo que era hora de reconocer que la economía de goteo de la era Reagan había fracasado, proponiendo importantes aumentos de impuestos sobre las corporaciones, los ingresos por inversiones y los hogares ricos. Las propuestas enfrentan un destino profundamente incierto en el Congreso, donde los demócratas tienen solo una pequeña mayoría. El miércoles temprano, el senador demócrata Joe Manchin de West Virginia, un demócrata centrista, expresó su malestar con el precio de la agenda de Biden. Biden también pidió la aprobación de la ley PRO, un salario mínimo federal a $15 la hora, durante su primer discurso ante una sesión conjunta ayer en el Congreso. La ley PRO, un proyecto de ley a favor de los sindicatos, fue aprobado por la Cámara de Representantes en marzo. Esta legislación, que es la máxima prioridad de los sindicatos, permanece estancada en el Senado. Biden ha expresado anteriormente su apoyo por la ley PRO, que tiene como objetivo reformar las leyes laborales de la nación, fortalecería las sanciones para los empleadores que violen los derechos de los trabajadores y fortalecería las protecciones para los empleados contra las represalias. Entre otras disposiciones, la propuesta del presidente Biden de aumentar el salario mínimo federal a $15 la hora fue eliminada de la propuesta de alivio del coronavirus de $1.9 trillones después de que la parlamentaria del Senado dijera que no podría incluirse como parte de un proyecto de ley aprobado mediante la reconciliación presupuestaria.
En otras noticias, se han emitido alrededor de 2 millones de cheques de estímulo por hasta $1,400 en un séptimo lote de pagos. El número total enviado hasta la fecha es ahora de aproximadamente 163 millones o alrededor de 384 mil millones de dólares. Esta última ronda es de más de 4.3 mil millones, incluye aproximadamente 1.1 millón de depósitos directos y alrededor de 850 mil cheques en papel. Al igual que con los desembolsos anteriores de los terceros cheques de estímulo, este lote incluye dinero emitido a personas cuyas declaraciones de impuestos han sido procesadas recientemente por el IRS. Eso se aplica a las personas que el gobierno no tenía previamente registradas, así como a aquellas a quienes se les adeudan pagos adicionales conocidos como plus-up payments. Estos son basados en sus declaraciones de impuestos del 2020. Más de 1.2 millones de pagos o más de 3 mil millones de dólares fueron a personas que el gobierno no tenía previamente archivadas. Además, esta nueva ronda incluyó más de 730 mil pagos plus-up, lo que representa más de 1.3 mil millones de dólares. En otras noticias, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresó ayer miércoles su confianza en el aumento de la inflación se equilibraría a medida que las peculiaridades estadísticas únicas relacionadas con la pandemia y las interrupciones de la cadena de suministro que la impulsaban comienzan a desvanecerse. Durante una conferencia de prensa, Powell argumentó que el reciente aumento en la tasa de precios se debe casi en su totalidad a la recuperación de la actividad económica después del colapso en medio del inicio de la recesión del coronavirus en marzo del 2020. Los legisladores republicanos, algunos demócratas centristas y otros halcones de la inflación han criticado tanto la Fed como la administración del presidente Joe Biden por no compartir su alarma sobre el potencial de sobrecalentamiento de la economía estadounidense. Se espera que los Estados Unidos experimente un crecimiento de entre el 6 y 8% en el 2021, ya que contiene la propagación de COVID-19 y hace que millones de personas vuelvan a trabajar. Los críticos temen que el reciente proyecto de ley de ayuda de economía de 1.9 trillones de dólares del presidente Joe Biden, los planes de gastos para un futuro y la política monetaria laxa de la Fed impulsará una inflación galopante, ya que los Estados Unidos está en agua. El índice de precios al consumidor, IPC, un indicador de la inflación que se observa de cerca, subió un 2.6% entre marzo del año pasado y el mes pasado, y un 1.7% menos los costos de alimento y energía. El objetivo anual de inflación de la Fed en medio de un índice federal diferente es del 2%. Powell reiteró el miércoles que la Fed no aumentaría las tasas de interés ni reduciría sus compras mensuales de bonos hasta que la economía alcance un máximo de empleo, una inflación anual del 2% y en este camino de superar ligeramente la meta de inflación de la Fed. En otras noticias, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo se redujo por 13,000 la semana pasada a 553,000, el nivel más bajo desde la pandemia en marzo pasado y otra señal de que la economía de los Estados Unidos se está recuperando de la recesión económica. El Departamento de Trabajo informó hoy jueves que las solicitudes de desempleo se redujeron desde las 556,000 de la semana anterior. Han caído drásticamente durante el año pasado, pero se mantiene muy por encima de la cifra semanal típica de unas 230,000 aplicaciones antes de la pandemia golpeara
la economía de los Estados Unidos en marzo del año pasado. Casi 3.7 millones de personas estaban recibiendo beneficios estatales tradicionales por desempleo la semana del 17 de abril, incluyendo el programa federal diseñado para aliviar el dolor económico de la crisis de salud. 16.6 millones estaban recibiendo algún tipo de ayuda por desempleo la semana del 10 de abril. El mercado laboral ha retrocedido en los últimos meses. Los empleadores agregaron la impresionante cantidad de 916,000 empleos en marzo y se espera que el Departamento de Trabajo informe la próxima semana que contrataron otros 875,000 en abril. Según una encuesta de la firma de datos FactSet, la tasa de desempleo ha caído al 6% desde un máximo de 14.8% en abril del 2020. Antes de la pandemia, el desempleo era solo del 3.5% en febrero del año pasado. En otras noticias, la economía de los Estados Unidos desplegó en el primer trimestre con una alza del 6.4% a medida que el aumento de las vacunas y una ronda masiva de estímulos gubernamentales y también una recuperación constante en el mercado laboral ayudaron a revertir parte del impacto de la pandemia del coronavirus. La tasa actualizada publicada por el Departamento de Comercio hoy jueves sugiere que la economía estadounidense está firmemente encaminada hacia la recuperación. En épocas normales, la economía de los Estados Unidos crece entre un 2 y un 2.5% anual, pero la pandemia desencadenó cambios bruscos cuando el país se cerró y las empresas cerraron. Hace un año el desempleo en los Estados Unidos alcanzó un máximo de 14.8% tras la Segunda Guerra Mundial y desde entonces ha caído al 6%. La economía sufrió su peor retracción trimestral de la historia el año pasado, contrayéndose un 32.9% sobre una base anual actualizada, y creció un 4.3% en los últimos 3 meses del 2020, después de registrar una notable tasa de crecimiento anual del 33.4% en los 3 meses anteriores. Los problemas persisten. El número de personas que solicitan beneficios por desempleo cada semana sigue siendo cerca de 3 veces más altos que los niveles previos a la pandemia y el mercado laboral sigue cayendo en 8.4 millones de puestos de trabajos perdidos. Pero el rápido lanzamiento de vacunas, la reapertura de empresas y el proyecto de ley de estímulo de 1.9 trillones de dólares de la administración Biden han impulsado la confianza del consumidor y han impulsado una recuperación de los Estados Unidos muy impresionante. Y por último, se han administrado casi 235 millones de dosis de la vacuna COVID-19 en los Estados Unidos, según los datos de los Centros por el Control y Prevención de Enfermedades publicados ayer miércoles. La CDC informó que se han administrado 234.639.414 dosis totales, aproximadamente el 78% de las 301.857.885 dosis totales administradas. Eso es alrededor de 2.2 millones de dosis más administradas desde el martes para un promedio de 7 días de alrededor de 2.7 millones de dosis por día. Aproximadamente el 43% de la población, casi 143 millones de personas, han recibido al menos una dosis de la vacuna y el 29.5% de la población, más de 98 millones de personas, están completamente vacunadas, según muestran los datos de la CDC. Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.